Maestra Victoria Hernández, muchas gracias por atendernos aquí, además en la puerta abierta, en esta que es su casa y la casa de muchos actores y actrices. Queremos, además de poder conocer su historia de vida, hablar también de la historia del teatro y de cómo usted ha percibido la historia del teatro durante los años que se ha dedicado a la actuación, a la docencia, a la dirección. Entonces, primero agradecerle y segundo, poder introducir dentro de Charlas 914 y el tercer canal esta gran oportunidad que usted nos brinda para poder conversar sobre esa maravillosa trayectoria que además queremos conversar hoy también tiene un epicentro en esta casa para actores y actrices. Bienvenida a Tercer Canal, bienvenida a Charlas 914. Gracias, muchísimas gracias. La gratitud es mía también, poder estar en un canal tan importante como este. Es realmente bonito. Maestra, usted es de San Martín de los Llanos Meta, ¿verdad? Orgullosamente sanmartinera, digo yo. Orgullosamente sanmartinera. Queremos conocer de su biografía, desde su infancia, su adolescencia, cómo es esa infancia en San Martín de los Llanos, cómo fue esa época, cómo percibe, cómo recuerda usted su infancia. Mi infancia la recuerdo llena de contrastes, porque tenía como dos hogares, ¿no? Y dos formas de vida completamente distintas. Una que era con mi madre, que era como este nicho así amoroso, chiquitito de nosotras, 3 casi, mi hermano 5, éramos los 4, ir al caño, era un nicho más pequeño, y luego este otro de mi padre, que éramos un montón de primos, y eran los tíos, y era la finca, y eran los paseos a la serranía, que nos íbamos en esa camioneta horas, pasábamos por planchones, el río, había trabajo de llano, cantábamos, contábamos historias, los vaqueros a veces por la noche, mis tíos salían a cazar, todas esas cosas que pasaban en los llanos eran hermosas, y yo recuerdo eso como una cosa muy arraigada en mi vida, como esa selva también, y la sabana y el piedemonte, como todos esos ecosistemas ahí en mi memoria, ¿no? Era muy bello, era muy bonita. Yo siento mi infancia, digamos, en su gran mayoría como una etapa muy feliz de mi vida. Me ha contado usted fuera de cámaras que en la dinámica propia, no solo del folclore, sino de las tradiciones dentro de San Martín, fueron sus primeros encuentros con los performance, con ciertas formas del teatro. Quisiera saber cómo fue esa etapa. Pues mira, lo que te decía era que yo desconocía por completo, pues es un pueblo muy pequeño, entonces desconocía el teatro como tal, digamos, como en mi imaginario el teatro era un salón, como por allá lejos, con unas cortinas, donde la gente se vestía como de época y recitaba cosas, y como una cosa muy aburrida, ¿cierto? Me imaginaba yo el teatro, pero no sabía que yo tenía teatro a mi alrededor todo el tiempo, porque en San Martín tenemos una de las manifestaciones teatrales más importantes de la humanidad, es patrimonio de la humanidad, que son las cuadrillas de San Martín, y es un ballet ecuestre enorme en el que 4 bandos, por así decirlo, en unos caballos se montan, hacen unas figuras, unos encuentros, pelean por la soberanía de la tierra, pero también por la supremacía de la raza, y hacen estos juegos teatrales cada año. Entonces yo cada año estaba en medio de esta fiesta teatral que yo no sabía que era teatral, haciendo parte, ¿no? Entonces era muy bonito, siendo espectadora y parte, porque los cachaceros lo perseguían a uno por todo el pueblo con culebras, con aguas podridas, con sapos, y uno huía de los cachaceros, pero eran los que a uno más le gustaban. Uno amaba a los cachaceros y esperaba el 11 de noviembre para que lo persiguieran y lo asustaran, y ver sus disfraces y ver todo lo que se ponían, las pieles, los animales. Era muy bonito, muy bonita la fiesta, y era teatral. Y también había una tradición religiosa importante, siempre había comparsas, representaciones en Semana Santa, en Navidad,
y en el Día de los Muertos. Entonces siempre había una cosa de las ánimas y siempre había una cosa del nacimiento, de esta llegada de estos Virgen María y Jesús a nuestra comunidad, a que naciera, la Virgen María y José, perdón, a que naciera ese niño Jesús. Y en Semana Santa todo este dolor y esta llegada gloriosa y luego este dolor y luego esta resurrección, todo eso de una forma muy teatral. Entonces yo no sabía que tenía tanta relación con el teatro hasta que no vine a conocer el teatro. Pero yo hasta los 14 años, 13 años, le huía al teatro dentro del concepto que yo tenía en mi imaginario que era el teatro, ¿viste? Y sin embargo estuve todo el tiempo ahí. Es más, a mí me gustaban tanto las rancheras y yo cantaba rancheras así de grande y los vecinos les gustaba verme cantar y me daban onces y cosas para que yo fuera a cantar rancheras. Y ahora que yo lo veo hacia atrás, digo, lo que me gustaba a mí de las rancheras era realmente hacer teatro, ¿no? Era poner en escena la canción. Y yo entraba en las emociones así de grande y lloraba con las rancheras, o me ponía furiosa, o me ponía coquetísima, despechada. Todo lo que la canción dijera, yo lo interpretaba emocionalmente. Entonces era una forma de representación también, ¿no? Entonces siento que toda la vida estuvo ahí en mi vida y yo no lo vi. Lo vi cuando fui por primera vez a un teatro de verdad, ahí, fue como, la revelación. Fue un momento para mí, fue como mi vida se partió en dos esa noche. ¿Y cuál fue ese momento? Cuando me llevaron a teatro. Fue un regalo que me hizo mi tía, que es de las personas más importantes en mi vida. Mi tía Ligia me lleva a este teatro, que era el Teatro La Mama, porque ella era amiga cercana de Eddie Armando. Y yo no quería ir, la verdad, pero no le iba a hacer el feo, ¿no? No le iba a decir porque era un regalo, un premio que ella me estaba dando por mis buenas calificaciones, por mi buen rendimiento académico. Y yo dije, bueno, vamos a esa cosa tan aburrida. Yo me imaginaba de verdad una cosa terriblemente aburrida. Y dije, bueno, vamos. Pero eso fue para mí la revelación. O sea, cuando las luces se apagaron y empezaron a aparecer estas formas, personajes, cantos, voces, luces, contraluces. Yo sentía que había entrado en un universo totalmente desconocido para mí, pero al mismo tiempo fascinante y atrayente. Yo sentí desde ese momento que ese era el lugar del mundo en el que yo quería estar. Ahí, en un escenario. Y ahí es donde he estado el resto de la vida, o en el escenario, o de este lado, aplaudiendo o dirigiendo. Volvemos a la época de infancia. Entonces nos contaba usted que la infancia estaba como dividida en dos partes. Uh-huh. Entonces nos contó la parte de la madre, pero la otra nos falta todavía. Pues la de mi madre era esa donde ella me enseñaba a hacer fonomímica, ¿sí? Me ayudaba a disfrazarme, ¿sí? Y teníamos este nicho más pequeñito construido con mis 3 hermanos y mi madre. Pero la de mi padre era esa un poco más, mi abuela era una mujer muy influyente en el pueblo, era una lideresa tremenda, mi tío era político, entonces mi casa quedaba en el marco del parque principal. En el centro del movimiento. Sí, en todo el centro, mi abuela, y en parte lo de la puerta abierta viene de ella. Mi abuela vendía leche y vendía el periódico. Yo creo que solo para que la gente fuera desde las 5 de la mañana para ella enterarse de todo lo que estaba pasando en el pueblo. Entonces a mi casa se abría la puerta a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana empezaba a llegar gente con las historias, ¿sí? Del pueblo, lo que estaba pasando en el pueblo y sus alrededores. Entonces era esto. Mi familia paterna eran ganaderos, entonces era la finca cerca al pueblo con unas vacas y un caño al que íbamos nosotros a bañarnos, y se hacían mamonas, que son asados, o sancochos, y éramos una familia muy grande y muy reunida porque mi abuela siempre tuvo muy articulados a sus 6 hijos, y estos hijos con sus hijos pues se fueron formando esos nichos, cada uno de esos hijos con sus distintas esposas, porque se casaron varias veces todos. Entonces éramos muchos primos y muchas primas, ¿no?
Y esto también teníamos una finca más lejos, que era ya la selva, ¿no? Era la posibilidad de ir a la serranía, de ver el morichal, de saber del güío, de saber que había un tigre, de que los tíos se fueran a cazar, a pescar, los primos hombres, las mujeres no nos llevaban. Y toda esta cosa del trabajo de llano, de marcar, de vacunar, de bañar, y nosotras de llevar la limonada al corral y de estar ahí. Era una relación muy bonita, era muy grande, ¿no? Todo era muy grande allí. Y en donde mi madre todo era muy pequeñito. Qué belleza. Nos cuenta que la jefa, alrededor de mejor dicho, la casa giraba alrededor de la abuela. La abuela tenía la puerta abierta y por ahí entraban las representaciones. Por las historias. Sí. Y por ahí entraban las historias. Desde ese momento de la infancia hasta el momento de llegar a la primera obra de teatro, ¿qué se imaginaba usted en ese entonces? ¿Recuerda qué se imaginaba en ese entonces para su vida? ¿Cómo imaginaba el futuro que deseaba hacer? ¿Qué perspectivas tenía en esa niñez y adolescencia temprana? Pues yo realmente creo que yo de niña ni de adolescente me visualizaba mucho como artista. Sin embargo, hay un suceso. Hace poco me encontré con mi madrina y mi madrina me dice que cuando yo tenía como 6 años, muy chiquitita, ella un día en su casa me preguntó, ¿usted qué quiere ser cuando grande? Y yo le dije, quiero ser actriz. No tengo ni idea por qué quería ser actriz, ni cuándo decidí que quería ser actriz, ni cómo lo decidí, pero ella dice que yo a los 6 años le dije que quería ser actriz y mi madrina, pues, hombre, es una mujer muy confiable. Entonces a mí me da mucha risa porque yo en cambio no recuerdo nunca que yo me hubiese visto a mí como artista, de pronto como cantante, hasta que en el colegio me dijeron que no. El profesor de coro dijo que yo no sabía cantar y yo decidí que yo no era cantante y nunca más volví a cantar. Luego me dediqué como a la gimnasia rítmica, me gustaba mucho porque tenía mucha facilidad, mucha elasticidad, mucha flexibilidad, pero tampoco fue por ahí. Yo me imaginaba mucho más como leyendo, escribiendo, investigando. Me gustaba la historia, me gustaba la literatura mucho. Yo me imaginaba más por ese lado, como de la investigación, del estudio. Era muy nerda. Entonces yo me imaginaba, me gustaba mucho la historia, la filosofía, la literatura, por ahí era. Nunca fui muy como de investigar, de ciencias, de química, de física, de ese tipo de investigaciones no me llamaron tanto la atención. Mi familia me sugirió, cuando yo dije que quería estudiar teatro, me dijeron, pues no, eso sí no es una carrera. Eso no es una carrera, estudió una carrera de verdad y cuando se gradúe, pues pueda tener su hobby del teatro. Y yo no quiero como hobby, yo quiero estudiar teatro. Y como un poco presionada y como por no llevar la contraria, decidí estudiar una carrera que ellos me sugirieron. Decían ellos una carrera muy bonita para niñas, para mujeres, que era instrumentación quirúrgica. No tengo ni idea. O sea, yo iba a las clases y como soy juiciosa, como me gusta leer, estudiar y aprender y soy curiosa, pues esto de la anatomía, de la patología, de la neurología, todo eso me atraía, ¿no? Como conocer el cuerpo, conocer los misterios, conocer cómo se enferma, conocer todas estas cosas me atraía. Entonces la parte teórica me pareció muy chévere, pero cuando yo fui a prácticas, pues yo decía, no, esto no es. Yo pasando toda la vida como cubiertos, como yo decía, no, por acá yo no siento que sea mi realización. Yo supongo que hay personas que sí les apasiona eso y que estar en una cirugía les parece wow, y pasar el bisturí y pasar la aguja y el hilo y esas cosas, pero a mí no me producía nada. Me aburrí terriblemente el primer día de práctica, me pareció también una carrera, o sea, todo este universo médico me pareció como muy patronal, ¿sí? Patronal, ¿no? Súper jerárquico y sí, totalmente piramidal la estructura y dije, no me gusta. Y me fui a estudiar teatro, pero
pero porque había visto teatro. Yo vi teatro muy como en décimo en el colegio, fue que fui a ver teatro y fui al grupo de teatro de mi colegio por primera vez y dije, yo quiero estar en el grupo de teatro. Entonces yo ya estaba picada por el bichito, yo fui a la instrumentación quirúrgica, sí, yo fui a cumplir un tiempo, pero ya luego fue superior a mis fuerzas. Dije, no, 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 yo aquí me muero de la tristeza, del aburrimiento, pasando instrumentos, yo me quiero ir a mi teatro, y me fui para mi teatro en contra de la familia un poco, rebelde ahí los decepcioné un poco, pero ya pasó. Que hace parte, sí, ya hace parte del duelo, que hace parte de la narración de la vida propia. Sí. ¿En qué momento salió usted entonces de San Martín y en qué momento se encuentra con el Teatro Libre? Usted es hija del Teatro Libre, el Teatro Libre que es un emblema, pues, sí, para los amantes del teatro y para la historia del teatro en el país. Mire usted, yo fui una hija rebelde de mi familia Hernández, allá en San Martín de los Llanos, y también soy una hija rebelde del Teatro Libre. Yo entré al Teatro Libre porque me retiré de la carrera de instrumentación quirúrgica y quise entrar a estudiar teatro. No tenía los medios económicos para hacerlo, me tocaba trabajar como mesera y buscarme la manera de estudiar teatro en la Distrital. Cuando yo pasé en la Escuela Distrital de Teatro, vino una huelga, un algo, y la cerraron y no pude entrar, y en ese momento un compañero que era mesero en el mismo lugar en el que yo era mesera, que se llamaba Primos, una cosa de hamburguesas famosísima aquí en Bogotá, me dijo, abren escuela en el Teatro Libre, y yo desconocía completamente el entorno del teatro. Yo sabía que quería estudiar teatro, actuación, pero no sabía ni cuáles eran los grupos, ni dónde, ni con quién. Entonces me fui a la escuela de Rubén Di Pietro en la Candelaria a averiguar y dije, bueno, puede ser por acá, cuando la Distrital se cerró. Y luego me dijo este amigo el Libre y dije, bueno, voy a ir a ver una obra en el Teatro Libre a ver qué. Yo vi una obra que luego supe que no era el Teatro Libre directamente, sino con el Teatro Libre, dirigida por Julio Luzardo, que era Entre Telones, y yo quedé enamorada del Teatro Libre y dije, no, aquí es donde quiero estudiar, ya, no más, aquí quiero estudiar. Y luego, pues un momento difícil de mi vida también, un poco desubicada, desorientada, joven, sola, en una ciudad como esta que te traga, en un entorno artístico también que te tragas y te descuidas, y ahí tambaleé un poco y me fui del Teatro Libre para no hacer teatro nunca más. Sí, dije, no quiero hacer teatro, yo no tengo la autoestima también puesta, yo no estoy lista para esta descalificación constante, para este juicio, no, para la crítica tan fuerte, no, esto no soy, no sirvo para esto. Vivía con el corazón roto todo el tiempo y dije, no, y me fui. También andaba en otros procesos personales muy difíciles y muy complejos, estrenando maternidad, separándome. No, complejo, todo el tiempo, todos los duelos al tiempo. Estrenar maternidad y separarse. Sí, casi. ¿Cómo es ese contexto? Mi hijo tenía 10 meses cuando nos divorciamos, cuando nos decidimos separarnos. Y yo me quedé como con el bebé porque compartíamos la custodia, él lo llevaba los fines de semana, yo lo tenía conmigo entre semana y yo ya no quería estudiar teatro y tuve una empresa como de cosas, artículos promocionales, como en la búsqueda, pasé por todo, vendía medicina prepagada, pero una tristeza todo el tiempo y un dolor hasta que dije, no, pero ¿qué estoy haciendo? Tal vez no era el Teatro Libre, pero yo me voy a buscar mi camino por otro lado. Y ahí llegué a Patricia Ariza. Entonces la maestra Patricia, con esa generosidad que tiene ella, pues como venga para acá, y por ahí derecho conocí al maestro Santiago García y a Coco Vadillo, que también han sido personas que tal vez nunca lo sepan o no lo supieron, pero que fueron para mí una fuente de inspiración enorme. Ver trabajar a Coco Vadillo, ver trabajar al maestro Santiago García desde el teatro, este par de personas, de maestros, era como para mí una inspiración tremenda, al mismo tiempo que veía a la maestra Patricia hacer el trabajo social tan importante que hacía desde el teatro, y yo
decía, es que para esto tiene que ser, para reconstruir, para quedarnos en la memoria como sociedad, para reconstruir el tejido social, para todo esto tiene que ser el teatro. Si me está salvando la vida a mí, porque me la estaba salvando en ese momento, pues tiene que servir para salvarle la vida a mucha gente. Y empecé a trabajar con Patricia, con hijos de recicladores, con chicas en condición de trabajo de prostitución de calle. Empecé a relacionarme con el teatro también desde ese lugar. Entonces, al mismo tiempo que tenía aquí la inspiración en Santiago García y en Coco, tenía en Patricia esta otra fuerza tan potente del arte, ¿no? Y creo que eso es lo que soy, este resultado de ese rigor, disciplina del teatro libre, que ese sí se me quedó en cada célula, y es, no se hace esto a medias, no se hace poquito, no se le da ahí lo mínimo, no se te llega con la mínima para pasar por debajo de la puerta. No, esto o lo das todo o no des nada. Eso se lo aprendí al teatro libre. Todos los días de mi vida, ¿qué hice hoy por mi oficio? Y eso se lo agradezco enormemente a Ricardo Camacho, a mis maestros, a Germán Moure, a Héctor Bayona, a Jorge Plata, a Livia Esther Jiménez, Carlota Llano, que fueron mis maestros, a Amalia Iriarte, como me enseñó el arte, la historia del arte, la historia del mundo, como el teatro libre fue maravilloso para mí, pero como te digo, estaba en un proceso difícil. Y luego encontrarme con esto otro tan libre, ¿no? La creación colectiva, pero con el mismo rigor, con la misma profundidad, y el trabajo social. Entonces, esas son mis tres fuentes de inspiración realmente. Un encuentro extraordinario, además, con el teatro popular, con la historia de la Candelaria. Sí. ¿Cuál es el contexto? Es decir, para ubicarnos espacio-temporalmente en esa Bogotá, más o menos en qué años, cuál es el contexto político que estaba viviendo el país en ese momento en el que tienes ese paso por el teatro libre hacia la Escuela de la Candelaria. Bueno, no, yo vengo de los llanos de un fenómeno dolorosísimo para mi pueblo, que fue la llegada de los paramilitares. Eso cambió todo en la estructura de mi pueblo, en cómo funcionaba mi pueblo, y dejó de ser... Más o menos en qué momento, cuál era el contexto. Creo yo que fue como... mi pueblo era un pueblo de ganaderos, de campesinos, ganaderos fuertes, gente muy, muy fuerte, que al ser blanco fácil, digamos, de las guerrillas de extorsión y esto, pues se arma y se protege con esta estructura paramilitar. Eso es bien complejo, bien complejo. Y esto viene ocurriendo como en los 80, finales de los 80, ¿no? De mediados de los 80 para allá, casi llegando a los 90. Y ahí empieza, siento yo, la transformación de mi pueblo hacia lo que hoy es, con esta problemática tan compleja que tiene todo el territorio nacional. Eso es lo que estaba pasando allá, pero lo que estaba pasando en Bogotá es que yo, al entrar en el teatro libre, pues yo ya tenía mi corazón, era ya más, como digo yo, más zurdito. Mi corazón era más zurdito. Pero cuando yo entro a ver a Patricia trabajar y a la Candelaria, definitivamente mi corazón se pone en ese lado y empiezo a ir a las reuniones de las juventudes comunistas y empiezo a enterarme un poco de esto y empiezo a ver toda esta masacre de los líderes de izquierda, de Pardo Leal, bueno, la historia que todos conocemos, de cómo masacran la izquierda y casi la quieren borrar, ¿no? Y todo ese momento tan doloroso era el que vivían mis maestros de teatro, que conocían esta problemática realmente, y ellos fueron los que me la enseñaron. Ellos fueron los que me enseñaron ese país, ¿cierto? Con ellos lo viví, con ellos lo sufrí, fui doliente de este país con mis maestros de teatro. Eso fue lo que pasó. Las revueltas, el Palacio de Justicia, luego tantos episodios tan dolorosos en el país. ¿Y cuáles eran las noticias que llegaban de San Martín? Las noticias que llegaban de San Martín eran, en cambio, de una tranquilidad
que yo sabía falsa, ¿cierto? Porque era, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, este es un pueblo tranquilo. Pues claro, ¿quién iba a entrar? ¿Cierto? Era la paz del miedo. La paz del miedo. ¿Mm? Eso pasaba en mi pueblo. Y yo dejé de ir a mi pueblo en esa época, ¿sabes? Yo tengo ahí una ruptura con mi pueblo justamente en ese periodo de transformación. Yo no fui a mi pueblo mucho. Iba como en las Navidades a saludar a la familia y me regresaba porque no me gustaba en lo que se estaba convirtiendo el pueblo. Mi corazón no podía relacionarse bien con esa transformación que se estaba dando. Pasamos de ser liberales y conservadores, mi familia era liberal, a ser una cosa rarísima. Yo no entendía muy bien. Creo que yo no lo entendía muy bien. Entonces prefería estar aquí en Bogotá, donde yo entendía lo que estaba pasando, por lo que estábamos peleando, las causas que estábamos apoyando. Esas las entendía, lo de mi pueblo yo no lo comprendía. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Este miedo constante de todo el mundo, ¿no? Quisiera que hiciéramos el recuento desde los primeros papeles, antes de la docencia y de la dirección, en esos papeles, los iniciales papeles de la actuación. ¿Cuáles fueron los fundamentales que recuerdas de ese tiempo? Pues mira que fue al contrario, yo empecé a dar clase antes que actuar. Claro que lo que me movía era actuar y lo que quería era actuar y mi pasión era actuar, pero la vida me puso primero a dar clase. Como te dije, a trabajar con población vulnerable primero y luego, por un casting que hice en televisión, a ser coach de una actriz. Y luego fui coach de muchos actores muy famosos porque al parecer tenía como un don, una facilidad para construir personajes con ellos. Entonces me fui volviendo como muy reconocida como una coach de creación de personaje. Y yo seguía buscando, ¿no? Seguía como queriendo hacer por aquí, por acá. Recuerdo haber hecho un reemplazo a Marcela Benjumea en el Teatro Nacional por una temporada larga de una obra que se llamaba Venecia, que me parecía preciosa. Era una comedia, pero era preciosa porque era yo venía de trabajar con estas chicas, era una prostituta vieja que se estaba quedando ciega y su sueño era ir a Italia, y entonces todas sus colegas le construían la ficción. Como ella ya no veía, le construían la ficción desde el sonido de Italia, ¿no? Y desde las sensaciones, y entonces la llevaban a la góndola y la mecían en la góndola y cantaban en un italiano que ellas se inventaron, y era preciosa, me parecía preciosa. Entonces esa era como teatro dentro del teatro, ¿cierto? Y ahí entendí que tú puedes crear con el teatro en los entornos que tú quieras crearle a la gente, ¿cierto? Que tú puedes cambiarles el entorno con el teatro. Y eso me enseñó esa obra. Luego hice una obra con el Teatro El Local, que me invitó Carmenza Gómez, sobre el secuestro. Y ahí también me enseñaron otras cosas. Miguel Torres me enseñó también que el teatro sirve para contar el país, que el teatro sirve para dejar un registro de lo que vamos siendo como sociedad. Y cada obra de teatro que llegaba me enseñaba algo nuevo, pero todavía no entraba en el audiovisual. En el audiovisual entré por primera vez a hacer una telenovela, a hacer un personaje pequeño en una telenovela que se llamaba Merlina, Mujer Divina. Y yo hacía una artesana, personaje popular. A mí siempre me llaman a hacer personajes muy populares porque lo traigo de cuna. y ese personaje me abrió la puerta para otro, porque el director de Merlina me llevó a Las Detectivas y el Víctor. Y en Merlina conocí a Alejandra Borrero, que me llevó a hacer una obra sobre abuso sexual que se llamaba A la sombra del volcán. Yo representaba a una indígena con toda su sabiduría y con todo su amor y con toda también su
impotencia frente a este acto de este padre incestuoso y abusador, en complicidad con este obispo que él callaba y tapaban este abuso. Y todo esto era poder investigar sobre esta etnia que estaba yo representando, sobre esa sabiduría. Fue muy bonito también. Entonces el teatro siempre era una escuela, la tele era más un divertimento en el que yo conocía personas que me llevaban a hacer teatro. Entonces se volvió muy bonito esa relación simbiótica tal vez, ¿no? que se generó. Y de ahí me llevó, estaba haciendo esa obra con Alejandra Borrero, cuando un amigo de ella, que era jefe de casting de una película, me invitó a hacer casting para una película y ahí hice mi primera película, que fue Paraíso Travel. Paraíso Travel fue una película maravillosa en la que yo hacía un personaje que les vendía humo, era una vendedora de humo, les vendía muerte también, ¿cierto? Les prometía que los iba a llevar a Estados Unidos y les vendía una mentira tremenda en la que muchos perdían la vida, su dinero, sus sueños, sus ilusiones, todo, ¿cierto? Y luego ya empecé a hacer un cine. Siento que he sido muy afortunada con el cine. Mi carrera en el cine ha sido una carrera muy afortunada. He hecho un cine que cuenta nuestro país, lo bonito y lo no tan bonito, lo doloroso, cuenta los errores que hemos cometido como sociedad, los errores que han cometido esos seres en los que hemos confiado y que han abusado y que han explotado y extraído todo para su propio beneficio. He tenido la suerte de hacer mucho cine, de este cine que narra las violencias diversas de nuestro país. Y en el teatro sigo haciendo, siempre seguiré haciendo en el teatro memoria, reflexión, memoria y reflexión. Entonces siento eso, ¿no? Yo siempre digo que el teatro es mi hogar, es el lugar en el que tengo derechos, deberes, tiempo, amor colectivo, ¿cierto? El cine es como una cosa súper intensa, íntima, casi siempre dolorosa y fuerte, ¿no? Al mismo tiempo que hermosa, porque es hermoso recorrer el país, ver estas geografías tan hermosas, estas personas, estas comunidades, pero al mismo tiempo ponerme en los pantalones de estas personas, de estas mujeres, y contar el país desde sus dolores y desde sus vivencias violentas. Entonces es una cosa mucho más intensa que yo folclóricamente un poco le digo que es como una relación extramarital, ¿no? Si el teatro es el hogar, entonces es una aventurita que tiene uno de un nivel de intensidad súper fuerte, que sabes que empieza aquí, termina aquí y ya, tú puedes regresar a tu casa, a la tranquilidad de tu casa. Y la televisión, cada vez se hace una televisión más interesante en Colombia, ¿cierto? Que también nos cuenta, y también he tenido la suerte de hacer una televisión bonita. Pero la televisión sí la veo más como el trabajo, ¿no? Es el lugar en el que tú tienes deberes, y te pagan por hacer eso que sabes hacer, con la suerte de que me fascina hacerlo, me divierto un montón, no hay nada que me guste más que interpretar, pero ese es un lugar en el que yo no tengo mucha injerencia, ni en la historia, ni en el tono, ni en cómo se cuenta, ni en cómo... No, es piramidal también, y así debe ser y así funciona, y uno decide si hace parte o no, y si hace parte pues lo hace como es, calladito, y bueno, a no ser que se violen tus derechos, que ya eso es otra historia, ¿cierto? Y ahí ya pues tenemos un sindicato maravilloso que está cumpliendo años, 10 años, y que vela porque no se violen esos derechos, pero de resto pues es un lugar para hacer, te pagan para hacer lo que sabes hacer, hazlo bien, bonito, para que te vuelvan a llamar. No,
no, nunca me hubiera imaginado, pues es decir, desde la distancia, esa diferenciación teatro, televisión, cine, me parece extraordinaria. Quería preguntarte también en esa época de coaching, se me hace muy complejo ese proceso de ayudar a crear un personaje. ¿Cómo, digamos, para las personas que no conocemos, cómo explicarías ese proceso de ayudar a crear un personaje? Pues mira que tengo muchas herramientas que me dieron en el teatro libre, que luego aprendí viendo trabajar a Patricia, a Coco, a Santiago, que luego yo seguí estudiando con maestros que venían de la Casa del Teatro, leyendo muchos libros, como llenándome de herramientas. Pero sí pienso que hay una importancia cuando le ayudas a alguien a crear un personaje. Lo principal es primero conocer qué actor tienes enfrente, qué actriz, qué tiene esta persona para ese personaje, cómo se puede capitalizar todo lo que esta persona es al servicio de este personaje y de esta situación ficcional. Entonces me ocupo mucho de observar y de ayudar a transformar esa materia, de sensibilizar, ayudar al análisis. Si el personaje lo exige, ir directamente a la fuente, no imitar un trabajo que ya alguien hizo, sino si puedo ir a la fuente, voy directamente a la fuente. Veo eso, les permito, los llevo, los invito a que vean esas personas cómo viven, cómo van a representar. No creo que sea necesario irse a vivir allá ni nada de esas cosas. Pues algunos personajes lo exigirán, otros no, pero sí ver de primera mano qué es lo que voy a contar, qué es lo que voy a representar, ¿no? Entonces, trabajo mucho así, mucho. En entrevistas usted ha mencionado mucho un tema que me parece súper importante, sobre todo para hacer pedagogía, y es el machismo estructural que también se vive dentro de la industria audiovisual. Y para muchas personas es desconocido, sobre todo quienes no estamos en el medio, pero ayuda muchísimo a hacer pedagogía sobre el machismo estructural que habita en la sociedad. Entonces, en la narración inicial, cuando hablábamos de ciertos roles de género que se veían desde la infancia, solo los hombres podían ir a ciertos lugares. ¿Cómo lo ha vivido en la labor de la actuación? Bueno, hay dos cosas distintas, ¿no? Y una es las ficciones que se cuentan, que en eso hemos evolucionado, ¿cierto? Ahora ya tenemos más participación femenina en algunas, todavía vemos unas historias que dice uno, Dios mío, ¿esto qué es? Esto es del siglo pasado, esto que estamos haciendo una apología aquí del machismo, de esta cosa patriarcal, jerárquica, patronal, tan odiosa, pero en general empieza a haber unas historias mucho más interesantes en la televisión, en la que hay mujeres, incluso niñas, adolescentes, como, no sé si has visto Mi Primera Vez, en la que esta niña llega para transgredir todo esto y cambiar esta estructura desde su nicho de amigos, ¿no? Y lo logra. Entonces siento que una cosa son las historias que se cuentan, que me parece maravilloso que se empiecen a contar. Hay una televisión también que tiene un registro más realista en cuanto al casting, ¿sí? En la que yo puedo ser una mamá popular de clase media, puedo ser una abogada, puedo ser una profesora, puedo ser un montón de cosas, pero todavía existe esta televisión preciosista en la que a las mujeres no se nos permite ni engordar ni envejecer, ¿cierto? Sino a los hombres sí, qué divertido que está gordo y qué casting, pero a las mujeres no. Entonces, y sigue existiendo esta televisión preciosista, odiosa, preciosista y clasista, odiosa, sigue existiendo. En la escogencia, en la relación en el set, ¿sí? Este director que no te habla porque está por encima de todo. Todavía existen, cada vez menos, pero todavía existen, tristemente. Es doloroso decirlo, pero existe. ¿Qué rutas de transformación puede haber de, digamos, esa lógica que además siento a veces que se pone como que en aras de representar lo que la gente quiere, como este tema un poco del entretenimiento, de darle a la gente lo que quiere, etcétera? Pues está esta tensión entre, bueno,
qué podemos transformar y qué podemos ofrecer también para proyectos inclusive liberadores de las personas que te están viendo y que tal vez una representación distinta, unos personajes diferentes, ese choque también pedagógico pues ayuda a transgredir, es decir, qué rutas. Me llama esto mucho la atención porque claro, la televisión, que creo que muchos de nosotros hemos visto, ¿cierto? Y que mirándola con la distancia de cierto tiempo, pues le encontramos una cantidad de cosas. Por ejemplo, sobre Betty la Fea, entonces ya hay una cantidad de críticas de lo que estaba representando Betty, ¿cierto? La cantidad de estereotipos, de reproducciones de elementos del machismo estructural. Pero siempre me he preguntado, ¿será que aquí hay espacios para también transgredir eso, para hacer, no sé si cierta televisión un poco más con una inspiración liberadora, o eso no vende? Yo creo que sí hay una televisión que sí está transformando eso, ¿sí? Desafortunadamente es lento, tal vez no me toque vivirla a mí, pero se está transformando, eso se está transformando. Como te dije, la creación del sindicato ha sido muy importante para eso. Pero, y ya, digamos, es muy odioso ver, por ejemplo, cómo se separan las comidas, ¿no? Unos aquí, otros acá. Es muy odioso ver cómo a unos los maquillan con unos productos y a otros con otro. Es odioso ver cómo todo el trato es tan segmentario, ¿cierto? Tan clasista. Eso es odioso de ver, es odioso así tú estés en el lado de los privilegiados, es doloroso y odioso de ver esta segmentación. Y creo que pues se ha ido cambiando, es lento, pero creo que vamos caminando hacia allá, creo. Lo que sí va a estar más difícil de cambiar es la mentalidad de esa televisión del melodrama viejo, en el que, pues, que es un melodrama que, como ellos mismos lo definen, aspiracional, y entonces pues la señora se quiere ver como, digámoslo, pues, operadita o muy bien, muy bien tenida. No hay espacio para otras maneras de envejecer, para otro tipo de bellezas. No hay espacio en ese melodrama viejo para eso, ¿no? Entonces, pero creo que hay otra televisión que está rescatando esa diversidad, que es la vida, ¿no? Es poca, pero la hay. Gracias a esa televisión todavía yo trabajo. Todavía yo trabajo en televisión. Si no, pues no trabajaría. Hay un momento en donde te vas para México, ¿cierto? En lo que he leído, pues no encontré cuánto tiempo estuviste en México, cuáles fueron las razones. Hay otro duelo también personal. Vas y regresas. ¿Cómo es esa etapa? ¿Qué pasa en esa etapa en México? Además, tienes unas oportunidades bellísimas. A mí me va muy bien aquí en Colombia. A mí aquí, yo he hecho una carrera, he hecho un nombre como profesora, como actriz, como directora de teatro, ahí voy. Pero yo tengo que decirte que yo aterricé por primera vez en Ciudad de México en el 2015 y fue una cosa como si hubiese sido de ahí toda la vida. Era de la tierra, ¿sabes? La gente. Yo veía a la gente en la calle, yo sentía la tierra por la que caminaba y yo decía, yo soy de aquí. Seguramente en otra vida, o yo qué sé, o como cantaba tantas rancheras y veía cine mexicano, o yo qué sé. Pero hubo un reconocimiento mío del lugar como si yo fuera de ahí. Y entonces empecé a visitarlo asiduamente. En el 2016 dicté un taller, en el 2017 ya dicté 2, en el 2018 ya dicté 3, ya me quedaba periodos más largos y ya estaba en mi mente que era allá donde quería vivir. Yo decía, yo quiero vivir aquí e ir a Colombia a hacer talleres y de pronto actuar, pero quiero vivir aquí, quiero sentir esto aquí.
Y tomé la decisión cuando me salió un personaje para una serie con Televisa, era como la versión serie, remake de La Usurpadora. Entonces me fui a hacer eso y ahí tomé la decisión, dije, no, ya, esto es. Si yo pedí señales y me las están dando. En el 2019 me fui a vivir a Ciudad de México, a hacer La Usurpadora y ya a quedarme a vivir. Y empecé a montar mis talleres y me empezó a ir súper bien. Y ya tenía una casita y ya tenía un teatro, 2 lugares en los que dictaba mis talleres, la Facultad de Cine y un teatro ahí en Condesa. Y estaba todo ocurriendo de una forma como maravillosa, como fértil, como rica. Ya estaba yo pensando cuándo iba a venir a Colombia a dirigir una obra de teatro con el Teatro Nacional y aprovecharía y dictaría unos talleres y regresaría a México. Y el mundo dijo, stop, deténganse, pandemia. Y quedé como un poco, ¿y ahora qué hago? ¿Cierto? Y es ahí donde comprendes que hay un hogar. Y que mi hogar estaba aquí. Ahí lo comprendí. Dije, van a cerrar los aeropuertos. Yo quiero poder ver a mi padre. Yo quiero poder ver a mi hijo, a mi nieta, cuando yo quiera. Yo quiero estar allá. Y cogí un avión, alcancé a entrar, pero raspando. Y fue como mágico, ¿no? Como que todo empezó a ocurrir y a ocurrir aquí. Y cada vez me quería quedar más aquí y estaba más convencida de que era aquí donde quería estar. Y ya México pasó a ser ese lugar donde hay una parte de mi corazón y a donde voy a dictar unos talleres. Si me llaman a actuar, iré. Si me sale la posibilidad de dirigir, dirijo. Pero si no, no pasa nada. Iré de vacaciones y a dictar mis talleres, que esos siguen funcionando muy bien allá. Pero el hogar, dije, es momento de afianzarme en Colombia, de crear mi hogar. Y entonces mi casa es en San Martín de los Llanos. Me fui a San Martín de los Llanos y me construí mi casita allá, chiquita, en el pueblo, cerca del parque, no en el marco, pero cerca. Era la casa de mi madre y es mi casa ahora. Y dije, bueno, vamos también a hacer hogar en Bogotá. Y ahí decido hacer La Puerta Abierta con mi compañero de vida, con mi hijo, y ya creamos este hogar. Entonces estoy más que nunca convencida de que mi hogar es Colombia. Es una belleza el retorno a San Martín, además porque San Martín, como creo que la mayoría de pueblos en Colombia, habitado por la violencia, habitado por el miedo, habitado por el silencio. Una hija ilustre de San Martín regresa y aparte supongo ahí hay toda una reflexión sobre el pueblo, sobre el teatro en el pueblo y la cultura. Pero antes de ir allá me gustaría saber cómo nace La Puerta Abierta, es decir, sabemos que ahí ya hay un símbolo que es la abuela, ¿cierto? La abuela Chela. De la abuela, pero cómo nace el proyecto acá ya en ese contexto del retorno. La Puerta Abierta es un proyecto que venimos pensando mi compañero y yo desde el 2012, más o menos, 13, que dijimos, vamos a hacer teatro. Y empezamos a hacer teatro, hicimos nuestra primera obra de teatro, que fue esta, que se llamaba Sueño con Revólver, un texto de Lola Arias, una trilogía sobre el fin del mundo. Luego hicimos Striptease y luego El amor es un francotirador. Cuando hicimos estas obras dijimos, vamos a hacer una productora de teatro. Y empezamos, yo ya daba clase, entonces era por un lado las clases, por el otro la actriz y por el otro la productora de teatro, con Miguel, con mi compañero. Y entonces empezamos ahí, estos 3 caminos siguieron andando, se fue creciendo la productora de teatro y empezamos a visualizar un espacio
y pensábamos como en un espacio que fuese muy rico para los sentidos visualmente, desde las texturas, los colores, los olores, los sabores y, por supuesto, donde se hiciera teatro. Con este sueño de la casa, con esta actriz, con esta directora, profesora y este laboratorio para actores constante, digo un día, yo ya quiero, estamos listos, ahora sí estoy lista, tengo una estructura sólida, intelectual y de oficio para tener una escuela de actuación. Ahora sí. Estructuro la escuela pensando en qué escuela me hubiera gustado estudiar a mí. ¿Cómo es la escuela en la que a mí me hubiera gustado estudiar? Y entonces aparece mi compañero también y dice, juntemos esto. Mi hijo siempre hacía la música de nuestras obras, entonces invitemos a mi hijo también al proyecto y somos estas artes plásticas, música y teatro conversando. Es momento de tener una casa. Y ahí empezamos a pensar la casa, pensando en cómo eran las instalaciones de esa escuela en la que a mí me hubiera gustado estudiar, cómo se veía, qué tipo de personas venían, a qué cosas pasaban en esa casa. Miguel es un artista plástico y cocinero, entonces todo el diseño de la carta, del café, el concepto de los muebles, de los colores, de los espacios, de pensar la casa toda como un gran escenario, es de él. Toda la curaduría musical de los conciertos que hacemos en la casa es de mi hijo. Y luego llega otra persona y se vincula, que es Roberto. Y entre los cuatro estamos ahí marchando en este proyecto tan bello de La Puerta Abierta. El nombre de La Puerta Abierta, pues yo sabía que tenía que ver algo con abrir portales, como de la imaginación, como de y tenía esa idea siempre de niña. Mi abuela se despertaba y abría esa puerta a primera hora. Odiaba las puertas cerradas, no le gustaba que uno cerrara la puerta de ningún espacio de la casa. Y cuando yo leí por primera vez Alicia en el País de las Maravillas, yo recuerdo que me chocaba que las puertas estuvieran cerradas. No me importaba que fueran pequeñas ni grandes, sino que estuvieran cerradas. Yo decía, pero ¿por qué están cerradas? ¿Por qué no están abiertas? Y luego, por ahí yo que soy toda mística también, una amiga me leyó un tarot y la carta de ese tarot especial que ella me leyó era una niña frustrada parada frente a una puerta cerrada, pero era una niña y muy frustrada. Y yo, a mí no me gusta esa puerta cerrada y qué es eso tan feo que me salió. Y me dice, no es feo, mire bien la carta, gírela, léala. Y cuando yo la giro dice, mira bien la puerta y verás que está abierta. Y yo miro la puerta y el candado estaba abierto. Y yo, claro, no lo vi. Pero yo seguía buscando, seguíamos pensando el nombre. Y sabes, un día entré a la biblioteca de mi casa, eso que uno de los libros como que visualmente se sale, y era La Puerta Abierta de Peter Brook. Y dije, pues ya, se unieron todos los conceptos. La casa se llama La Puerta Abierta. Y el concepto de la casa es ese, ¿no? La puerta siempre abierta y, como digo yo, un poco en broma, muy en serio, tanto para entrar como para salir. La gente tiene que poder irse de los lugares sin culpa, sin sentir que está traicionando a nadie, sin remordimientos. Entrar, estar, vivir, compartir, dejar, recibir. Y cuando se quiera ir, se puede ir, ¿cierto? Entonces ese es un poco el concepto, ¿no? La puerta abierta hacia la imaginación, hacia el colectivo, hacia la fraternidad, hacia el objetivo común. Pero también la puerta abierta para irse cuando cada uno quiera y para regresar también, sobre todo para regresar cada vez que quieras, ¿no? Me parece una belleza, entre otras cosas, porque claro, el lugar la idea de no solo poder venir, estar, sino también poder seguir, esa idea nómada que a veces está muy presente también en ciertos lugares de las ciencias sociales, que a veces también son tan sectarias y ese lugar nómada es bellísimo porque es el lugar del diálogo, es el lugar de la democracia y es el lugar de la fraternidad.
Yo soy una viajera, o sea, a mí me encanta el movimiento, me encanta moverme. Entonces, por eso te digo que fue tan difícil tomar la decisión de crear un hogar, ¿cierto? Porque sabía que no me iba a poder mover en un ratico. Como que esto implica quedarme aquí, pero yo soy nómada, mi madre era nómada. Una Y este es un viajera. hogar nómada también. Sí. Bueno, en ese retorno a San Martín, quería preguntarte por ya particularmente el tema político, ¿cierto? Este es un país que también a través del arte, también a través del teatro, también a través de la cultura, se ha venido transformando con todas sus violencias, sus dificultades, sus silencios, sus odios. Pero ¿cómo ves este momento de la historia nacional? Gustavo Petro llega a la presidencia, hay creo que una celebración importante por parte de la mayoría de actores, actrices, del mundo del arte, del mundo de la cultura, por lo que implica también, o por lo que implicó para Colombia, pues la llegada de un gobierno, pues que lo llamamos de izquierda, pero digamos que tiene estos matices de lo popular, de lo alternativo, de lo diverso, de lo que no se había visto nunca en los ministerios. De la Colombia profunda, de los nadie, la esperanza de cambio. Me decía una gran amiga que trabaja en el Ministerio de la Igualdad, me decía, se podrán decir mil cosas y criticar mil cosas, pero nunca nadie había visto un ministerio lleno de afrodescendientes, lleno de personas diversas, Entonces, bueno, digamos, con todas esas transformaciones y esos cambios y con todas esas dificultades, sin duda, y errores y equivocaciones, ¿cómo percibes esa trayectoria política que está viviendo el país ahora en ese retorno a San Martín, con todos los dolores y las luchas que nos faltan, la paz, la justicia social? Hombre, regresar a San Martín es una cosa muy dolorosa para mí. Y ver cómo se transformó el pueblo en este lugar casi sin dolientes, casi sin arraigo, sin nadie que sea de ahí realmente y que quiera, como son tan pocos los que quieren seguir trabajando en la cultura, en el arte, en el pueblo, siendo San Martín la capital folclórica y turística, del daño que hizo el paramilitarismo, el nivel de miseria que hay en el pueblo y de abandono por parte de los gobernantes, es una cosa, sí, es una cosa miedosa. En San Martín todavía falta tiempo para que se geste una necesidad de cambio real desde las entrañas como se gestó en otras partes del país. Creo que falta tiempo. Yo regresé, tuve la suerte de tener el apoyo de la gobernación anterior, del alcalde anterior, para poder regresar a mi pueblo y hacer teatro en mi pueblo como yo quería hacerlo, darle a ese teatro que ellos ya tenían el valor, ¿no? Aquí siempre se hizo teatro, fue en diciembre, Semana Santa, Día de los Muertos y cuadrillas. Entonces yo quiero hacer teatro en Navidad, en diciembre. Quiero contar la Navidad. ¿Qué pasa si llegan estos desplazados, José, María, a tener su hijo en San Martín? Y hicimos una obra bellísima en la que tuvimos mucho apoyo de ese gobierno, de ese alcalde, Carlos Enrique Melo, y de todo el Departamento de Cultura de ese momento, de Lina María, y trabajamos con niños, con adultos mayores, todos representantes del arte, del joropo, tocaban instrumentos, bailaban, contaban cuentos, cantos de llano, declamadores. Entonces fue maravilloso tener toda esta riqueza folclórica ahí al servicio del teatro y lograr darle otra visibilización también, que poner el teatro al servicio de esas artes también, ¿no? Entonces fue un encuentro maravilloso porque un poco como a mí no me gustaba cuando era niña, no me gustaba el joropo cuando yo era niña. No me gustaba nada el joropo. Yo no quiero bailar joropo. Yo no quiero tocar ningún instrumento. A mí me gustaban las rancheras. Entonces, regresar ahora adulta y encontrarme con el joropo y permitirme conocerlo, ¿no? No llegar con esta cosa que un poco siento que sí llegué como, ay, sí, el teatro viene a hacer más, ¿sí? Como el teatro.
y que me diera la cachetada el mismo folclore y la misma sabiduría de la gente, como no, primero aprenda, no sea atrevida. Primero aprenda de nuestro folclore y vea qué es lo que va a contar y con quiénes cuenta y vea todos los saberes de estas personas y ponga más bien el teatro al servicio de esos saberes, ¿cierto? Y ahí sí, esta gente con su generosidad pone sus saberes al servicio del teatro y hacemos una sinergia bellísima, maravillosa, de respeto, de trabajo colectivo. Nos contamos con humor como sociedad sanmartinera. Hicimos una obra muy bonita. Ojalá este gobierno actual le diera continuidad a ese proceso. Hasta ahora no muestra ningún interés, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Pero sí creo que hay que seguir rescatando todos esos saberes y dándole el valor que hay que darle al arte y a la cultura en mi pueblo. Hay que hacerlo, con apoyo del gobierno o de la empresa privada o de entes ya nacionales o departamentales, si no se puede con los municipales. Pero hay que hacerlo, hay una riqueza enorme y hay una sociedad muy afectada por estas violencias que necesita que volvamos a tejernos como sociedad, que sembremos esperanza, que creamos que si gestamos un cambio desde adentro, podemos cambiar como pueblo, como sociedad y ser parte del cambio de un país, ¿no? Un libro que le haya marcado su vida. Te decía ahorita eso, que tan difícil que es pensar en un solo libro, pero yo creo que sí hubo un autor, los cuentos de Oscar Wilde, porque yo estaba muy niña, muy chiquitita, cuando me aparecieron los cuentos de Oscar Wilde por ahí, y me los leí y fue como la dureza de la comprensión de la sociedad desde otro lugar, que no es el cuento rosa. ¿Ves? No, aquí no hay una princesa, un príncipe rescata. Aquí hay una sociedad dura, unas pasiones, unas ambiciones, unas vanidades del ser humano que destruyen el tejido social. Y fue como ese encuentro con la dureza, con la realidad, desde el cuento de Oscar Wilde. Tal vez eso sí me marcó. Ya de ahí para allá, pues empecé a leer toda la literatura adolescente obligada de Siddhartha, Si hablaba Zaratustra, la metamorfosis, encontrarme con la filosofía como parte de mi formación. Lindo, fueron muchos otros libros, pero digamos que quien me abrió la puerta fue Oscar Wilde. ¿Su película colombiana favorita? Ay, tengo muchas. Me gusta mucho La gente de la Universal, mucho, de Felipe Aljure. Sigue siendo, para mí, de las pelis importantes. Pero ahora con este espacio en La Puerta Abierta que abrimos, que de cuento tenemos los martes, un cineclub especializado en cine colombiano, de entrada libre, académico totalmente, y al final de cada proyección hablamos con los directores y con los actores sobre todo el proceso creativo y sobre... entonces hemos visto muchísimo cine y yo he tenido la suerte, como te digo, de hacer un cine más pues, que cuenta este país desde muchos lugares. Entonces me gustó muchísimo de las pelis que hemos visto aquí hasta ahora. Me gustó mucho La sangre y la lluvia, porque sentí muy esta Bogotá que yo viví en mi adolescencia, la sentí ahí muy poderosa. Y me gusta mucho una película que yo hice que se llama El silencio del río, de Carlos Triviño, que la pusimos hace poco también aquí. Es una película preciosa. Creo que las dos cuentan una Colombia que yo conozco y una Bogotá que yo conozco y que me duelen durísimo las dos. Bueno, hablando de dolores, un momento muy doloroso y transformador de su vida.
Yo creo que hay dos. Ese momento en el que me di cuenta que me estaban ganando mis adicciones, la pelea. Ese momento en el que dije, no puedo, me estoy muriendo, me voy a morir. Espiritual y físicamente, me voy a morir. Ese fue un momento muy doloroso, pero de ese dolor renací. Pedí ayuda y se gestó en mí otra esperanza y renació una cosa que las adicciones habían ido sepultando, ¿no? Esa esencia creativa, esa alma que quiere transformar, que cree profundamente en la gente. Eso, pero vino del dolor, de un dolor muy profundo. Y luego la muerte de mi madre. La muerte de mi madre es de los momentos más dolorosos que he vivido en mi vida. Es entender la orfandad. Para finalizar, yo sé que esta escuela busca dejar una serie de también improntas, mensajes, porque la pedagogía en últimas también quiere transmitir una cantidad de elementos. ¿Cuál es el mensaje que usted le quiere dejar a sus estudiantes? ¿Cuál es el mensaje de toda esa vida extraordinaria en la actuación, en la docencia, en la dirección que usted quisiera dejar? Me interesa muchísimo que cada uno de ellos se conozca como creador. Sí, que no crea que hay una fórmula que porque le funcionó a este me va a funcionar a mí, sino que entienda que él es un individuo y que como individuo tiene su propia manera de narrar el mundo que vive, de percibir y de narrar, pero que está obligado a percibir y narrar ese mundo. No importa cuál es su percepción, pero nárrela, déjela, haga memoria, deje una memoria de eso. Eso me interesa. Maestra Victoria Hernández, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti. Gracias.